mal humor. Miren, qué buen tema para conversar con Olga Tora, nuestra psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en salud pública. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Hola, aquí ya con calor. Con calor, ese calor que no te deja dormir. Mira, ¿sabes qué? Mientras Josefa daba cuenta de la introducción, yo como que me iba sintiendo tocado, porque antes del programa nomás le decía a Josefa, ¿sabes qué? Estos días con el calor y todo ando como con fatiga, mi productividad no es la misma. En este tiempo yo soy malo para el calor, entonces calor y actividad laboral, no, dame el invierno y mi productividad puchando a 1000, pero este tiempo me cuesta, debo reconocerlo. Sí, bueno, ya muchas personas. Una de las preguntas que se está haciendo el mundo científico es si hay una relación directa, causal, entre el clima y la salud mental. De tal forma de luego, por derivada, ver si el cambio en ese clima, por lo tanto el cambio climático, afecta negativamente el estado de la salud mental. Esto hace algunos años no era algo que se considerara plausible. Sin embargo, hoy día aparece cada vez más plausible, ¿no? Empieza a aparecer como un área que hay que investigar, hay que explorar, y ya tenemos, tal como se daba en la introducción, los resultados de las primeras investigaciones que se están haciendo en el mundo. Bien interesante, porque igual esto, cómo va afectando indistintamente a las personas, porque volviendo a lo que te decía, también hemos hablado en otros programas, ¿no? Cuando llegan otras épocas del año, donde se va el sol, donde está todo más gris, también hay otras personas que lo afectan muchísimo en su productividad y dicen, no, con estos días yo me siento mal, lo único que quiero es quedarme en cama, me da frío, no quiero levantarme, y ahí baja su productividad, así que es como muy relativo, ¿no? Sí, bueno, lo que sabemos es que estos cambios de periodo del año, ¿no? De las estaciones del año, sí hay efectos en positivo y en negativo para las personas. Y hay personas que son más sensibles a las estaciones del año. Tal como tú señalabas, hay incluso, ¿no?, el diagnóstico de que si hay un estado depresivo de invierno, ¿no? O los estados depresivos de verano. Hay personas que son más sensibles efectivamente. Acá estamos profundizando en uno de los aspectos del clima que tiene que ver con la temperatura, ¿ya? No solo con la luminosidad. Vamos a mejorar el contacto con Olga. Ahí el internet tal vez con el calor nos juega una mala pasada, que se vuelve un poco intermitente. Ya, entonces estamos haciendo la distinción entre las estaciones del año propiamente tal, que una condición por la cual uno tal vez es más sensible a una que otra o siente que es más productivo en una que otra, a los estudios más profundos que están dando cuenta ahora del calor excesivo, precisamente, y relacionados también evidentemente con el cambio climático. Porque ya hemos visto también, y lo sabemos, porque es un tema que abordamos frecuentemente en las conversaciones aquí en nuestro programa, de cómo avanza esto y cómo ir entendiéndolo, especialmente los lunes cuando hablamos con el climatólogo Raúl Cordero, que hay evidencia ya suficiente sobre la mesa de que estos eventos extremos están siendo cada vez más recurrentes, y por lo tanto temas como en épocas de invierno quizás las inundaciones o las bajas temperaturas son mucho más pronunciadas. Se está viendo también que los récords de temperatura que estamos sintiendo tanto aquí en nuestro país como en otras partes del mundo también vienen siendo bien recurrentes. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas nomás estuvimos hablando con Gianfranco Marcone, que nos dio unos datos bien interesantes respecto de cuando cerrábamos el mes de diciembre, que fue bastante caluroso en su etapa final al menos, en la segunda quincena de diciembre, en donde se revisaban los datos históricos de las más altas temperaturas registradas desde que se tiene conocimiento en Santiago. Y si uno hacía el ranking, se daba cuenta que la mayor cantidad de ese top 5 o top 10 de temperatura estaba relacionada recién en los últimos 20-30 años.
que antes en los registros no. Por lo tanto, sí, hay situaciones de récord de calor que se están registrando ahora con mayor frecuencia, con mayor ocurrencia. Ahora sí, retomamos el contacto. Olga, te escuchábamos. Ay, sí, esto de la tecnología, pucha. Pero mucha razón esto de las zonas calientes, de las altas temperaturas, porque lo preocupante de los nuevos estudios es que hay asociación con aumento de suicidio o aumento de ingresos vía urgencia por trastorno mental. Entonces ya estamos empezando a hablar de palabras mayores, ya no solo de la irritabilidad por lo incómodo que puede ser una alta temperatura, ¿no? Estar sudado, con calor, no es solo eso. Que eso ya lo conocíamos. Estamos hablando ya de palabras mayores, entonces empezamos a preocuparnos de cuál es la afectación entonces a nivel del sistema nervioso central. Y a propósito de los estudios de zonas de calor, pareciera que el mecanismo apunta a la termorregulación que tenemos en nuestro cuerpo y cómo eso afecta los procesos bioquímicos. Hay estudios muy interesantes respecto de los efectos de los psicofármacos en el organismo. Nosotros sabemos, ¿no? En general los fármacos, cuando estamos en tratamiento, han sido demostrada su efectividad con ciertas temperaturas promedio de nuestro organismo, ¿no? Porque esas temperaturas promedio, que son las temperaturas sanas, van a generar ciertas condiciones bioquímicas en nuestro organismo, ¿no? Y por eso hace que todo funcione bien, sincrónicamente. Lo vemos cuando tenemos fiebre, ¿no? Las altas temperaturas, hay una desregulación térmica en nuestro organismo y por supuesto entonces los efectos de los fármacos se alteran. Y una de las hipótesis de trabajo que se está investigando, porque ya ahí empieza a haber evidencia ahí, que hay un efecto de la termorregulación cuando se está utilizando fármaco. Entonces, podría ocurrir de que personas que están estables en sus tratamientos por alguna condición de trastorno mental, esto se rompa cuando tenemos altas temperaturas. Y eso es preocupante, ¿no? Entonces, cuando se ven en las campañas, manténganse hidratados, no se expongan a las altas zonas a los horarios de alta temperatura, no se queden en el sol sin protección, es decir, apuntar a mantener la termorregulación de nuestro organismo. ¿Ah? Entonces, de esa línea de trabajo estamos hablando ahora. Bien interesante, porque uno apunta más que nada a cuestiones físicas cuando escucha ese tipo de consejos, ¿no? ¿Para qué vamos a ir más atrás? Pues si antes cuando no había tanta conciencia de toda esta situación, de los daños en la piel, por ejemplo, era cuestión de ponerse al sol hasta tostarse y quedar como un pollo en el horno. Pero después ya ha habido toda una conciencia y uno ya sabe que esto no puede ocurrir, que eso hace mal a la salud, que es acumulativo en el tiempo, pero siempre lo estamos viendo mucho desde el punto de vista de las consecuencias físicas, Olga. Pero es interesante toda esta vía que se abre para comprender también cómo nos va afectando de este punto de vista. Así es, bueno, también nos muestra que estamos mucho más conectados, la vida es una conexión mucho más estrecha entre nuestros organismos y el mundo natural, ¿no? Que a veces pensamos que una cosa ocurre aquí y otra allá, y lo que vemos es que estamos conectados, lo que va ocurriendo en nuestro sistema ecológico afecta positivo o negativamente nuestro organismo, y estos efectos en el sistema nervioso central van a afectar en la esfera emocional, conductual, cognitiva. Bueno, sabemos, por ejemplo, la deshidratación te puede llevar a estados confusionales graves, ¿no? Y eso tiene que ver con la salud mental de las personas. Y aquí entonces estamos descubriendo probablemente estos efectos nocivos, sobre todo en estas zonas de extremo calor, que nuestros organismos no están adaptados, ¿no? Entonces el aumento de nuestra temperatura corporal altera. Realmente eso es lo que estamos observando, y también a los auditores que están en tratamientos por salud mental, que están, no sé, han cursado un cuadro depresivo y están en tratamiento, o en el caso de personas que están en tratamiento por algún cuadro de esquizofrenia y que están muy bien, muy estabilizados, tomen las precauciones para que no se expongan a estas situaciones de calor, ¿no? Porque pareciera, eso nos está mostrando hoy día la ciencia, aunque son
todavía los estudios iniciales, pero ya nos está mostrando que es un ámbito que nos tenemos que preocupar. Interesante la recomendación ahí para también tenerlo en consideración. Además, querida Olga, para finalizar, sabiendo que, como decía en el instante que perdimos un poco la comunicación, que los eventos de calor récord, de eventos históricos y de cifras así que rompen todos los parámetros, están siendo más recurrentes y se están concentrando en estos últimos años. En la última década nomás está el top 5 prácticamente de las récords de calor en cada mes que se van registrando. Estoy hablando de nuestro país. Entonces eso demuestra claramente, para quienes son todavía escépticos de las consecuencias que tiene el cambio climático, que efectivamente esos eventos extremos están siendo más recurrentes, y todo demuestra que llegó para quedarse, y vamos a seguir viviendo y vamos a seguir dando noticias nosotros de récord de calor que una tras otra vez se van rompiendo. Así es. Bueno, yo he aprendido de los investigadores sobre cambio climático que lo que está en nuestras manos hacer como especie humana va en dos líneas. La línea de la mitigación de estos efectos, y ahí todos los compromisos, ¿cierto?, por el carbono, por el uso de energías renovables, en fin. Y la otra línea es la adaptación. ¿De qué manera nuestra especie se va a ir adaptando a estas situaciones? Y ahí hay un llamado especial de los distintos grupos de investigación y también de los organismos internacionales, es que vamos a hacer respecto de la salud mental de la especie humana en el contexto de cambio climático. Así que es un área que está en este momento de investigación en expansión, ¿no?, por el importante interés que tiene para la supervivencia de nuestra especie. Oportuno y muy contingente el tema que conversamos hoy día con Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en salud pública. Que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo, Olga. Igualmente para ti, un abrazo a todo el equipo. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce